La paz de Yahweh, que guarda la misericordia para con los que le temen, sea con todos ustedes. Comenzaré hoy a desarrollar una serie que he titulado Los 10 Mandamientos. Los 10 Mandamientos. Abordaré este tema desde una perspectiva diferente, muy apartada de las interpretaciones teológicas tradicionales que nunca le hacen honor a la cuantiosa valía de este código sagrado. Estudiaremos un mandamiento a la vez y grabaré un video por cada uno de ellos, para poder extenderme lo necesario en el análisis de cada mandamiento. En este video solamente haré la introducción al tema, con la intención de proporcionar ciertos criterios básicos que se necesitan comprender para tener la perspectiva correcta sobre lo que llamamos los 10 mandamientos, sobre lo que suele llamarse la ley de Moisés y sobre el resto de las Sagradas Escrituras. Comencemos. Casi todo el mundo cree que la Biblia es un libro religioso. Y las diferentes religiones que existen se encargan de perpetuar esa creencia. No obstante, eso no debe extrañarnos, ya que el sistema que gobierna este mundo lo ha planeado así para confusión de las masas. Pero vamos a tratar de sacar de esa confusión a todo el que esté dispuesto a pensar un poco. Y nos daremos cuenta que la Biblia no tiene ningún vínculo con ese campo creado por los hombres y al cual llaman religión, que solo es una estrategia, y muy efectiva por cierto, para disminuir en las naciones la importancia de la palabra escrita de Dios y ocultarla de la política mundial, la cual es manejada por los enemigos de Yahweh y de su ungido, Yahoshua, enemigos espirituales y enemigos terrenales. Comenzaré proporcionando ciertos datos básicos sobre los 10 mandamientos, con toda seguridad conocidos para algunos, pero también desconocidos para otros. Los 10 mandamientos fueron dados desde la cima del monte Sinaí, pero no el Sinaí de la tradición cristiana, que está ubicado en la península del mismo nombre y a donde van a parar todos los tours que organizan las iglesias, sino el verdadero monte Sinaí, el que está en Arabia, tal como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:25. Los 10 mandamientos tienen un redactor, Yahweh Elohim, y tienen un suscriptor, la casa de Israel, que incluye obviamente las dos casas, la casa de Efraín, los gentiles, y la casa de Judá, los judíos. Los 10 mandamientos son identificados en las Escrituras como el testimonio, o a veces en plural, los testimonios. Puedes verlo en los siguientes pasajes. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. 34:28 al 29. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Deuteronomio 4:44 al 45. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
Los 10 mandamientos fueron proclamados a viva voz delante del pueblo de Israel por la mismísima boca de Yahweh de los ejércitos. Puedes verlo en Éxodo 20, 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Deuteronomio 5, 23 al 26. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Yahweh nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahweh nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Después de ser proclamados a viva voz, fueron escritos por el dedo de Yahweh en 2 tablas de piedra, por ambos lados, y 2 veces, tanto en las primeras que quebró Moisés, como en las segundas, que las tuvo que labrar él mismo. Hago esta aclaración porque muchos piensan que las segundas tablas las escribió Moisés, pero no fue así. Él solamente las labró, pero la escritura siempre fue de Yahweh. Puedes verlo en Éxodo 34:1. Y Yahweh dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Deuteronomio 10, 1 al 4. En aquel tiempo Yahweh me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Yahweh. Las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos o el testimonio se guardaban adentro de la urna del arca del pacto, que permanecía en la cámara llamada el Santo de los Santos, traducido en las versiones castellanas como el lugar santísimo. El testimonio o los 10 mandamientos no son un código religioso. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. El testimonio es la constitución o carta magna sobre la cual está fundada la nación de Yahweh Elohim, la casa de Israel. Pero no quiero que te confundas con el moderno Estado de Israel. Ese país es otra cosa. Puedes ver la serie titulada Israel para que conozcas la diferencia entre el verdadero Israel de Dios y el estado político de Israel. Todas las naciones tienen una constitución política sobre la cual están fundadas. Y la nación de Yahweh no es la excepción. Es más, me atrevería a decir que fue la primera nación en la historia de la civilización que se fundó sobre una carta magna. Y de allí tomaron ejemplo las demás. La constitución política de un país es el código de leyes supremo. No hay otro código más importante que ese. De hecho, todos los demás códigos legales se derivan de la Constitución y al elaborarlos, los legisladores deben asegurarse que ninguno contradiga a la Constitución y son jerarquizados como leyes secundarias, de tal modo que si llegara a existir un conflicto entre la Constitución y una ley secundaria,
siempre será la Constitución la que prevalezca, nunca una ley secundaria. Yo sé bien que los términos Constitución, Carta Magna, códigos o cualquiera de su misma índole son términos modernos que no aparecen en la Biblia, pero los conceptos que entrañan estos términos no son modernos, son tan antiguos como la Biblia misma. Y yo los utilizo aquí para hacer la enseñanza más comprensible en términos con los que ya estamos familiarizados. Muchos países son celosos guardianes de los documentos en que están escritas sus constituciones. Algunos los archivan en bóvedas contra incendios y otros los protegen con avanzados sistemas de alarmas. En el caso del testimonio, la constitución de la Casa de Israel, esta estaba salvaguardada ni más ni menos que por el mismísimo Yahweh de los ejércitos. Por eso él había dado orden que las tablas de piedra se depositaran adentro del arca del pacto, encima de la cual estaba el propiciatorio entre los dos querubín, que a su vez servía de trono al Elohim invisible. Puedes verlo en Éxodo 25, 21 al 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y este trono, representado por el arca, se alojaba en la cámara llamada el Santo de los Santos, a la cual no podía acceder a absolutamente nadie, excepto el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, el día 10 del mes de Etanim, cuando entraba a presentar la sangre en el día de las expiaciones. Con solo este conocimiento, que el testimonio es la constitución de Israel, ya tú te puedes figurar lo delicado que es pretender manosear este código legal. Por eso resulta más que ridícula esa creencia de los cristianos de que alguno de estos 10 mandamientos puede ser suprimido o modificado. No entienden nada de lo que en verdad esto se trata. Y lo peor, cómo se aferran al error. Piensa en esto. Las constituciones imperfectas de los países tienen un montón de candados legales para que no puedan ser modificadas tan fácilmente. Pero los cristianos creen que la perfecta constitución que el mismísimo Yahweh dictó a viva voz para su nación, que escribió con su propio dedo y que él mismo protegía dentro de su trono, esa sí puede ser alterada, mutilada, modificada o pisoteada. Y aún así, con tan abominables creencias, en su espantosa ignorancia, ellos piensan que pueden honrar a Dios deshonrando sus leyes. ¿Será posible que existan personas que violenten la constitución de su país y piensen que esa desobediencia los hace mejores ciudadanos? Pues aunque no lo creas, los hay. Se llaman cristianos. El problema es que la gente no ha entendido que lo que Yahweh fundó es una nación, no una iglesia. Una nación con tierra propia. Una nación gobernada por una monarquía presidida por un rey. Una nación con un pueblo multirracial. Una nación fundada sobre una constitución. Los 10 mandamientos. El testimonio. Me he dado cuenta que aún en las congregaciones de raíces hebreas hay muchísimos que todavía no han asimilado esto. Y aunque ya no se llaman iglesias, pero siguen sintiéndose como tales en vez de sentirse como una nación. Es verdad que aunque somos una nación, hoy por hoy no existimos como tal, porque fuimos desechados y desterrados, precisamente
porque no quisimos obedecer la constitución de Yahweh. Pero cuando el Mesías vuelva a la tierra y nos redima, entonces nos traerá a la vida nuevamente como una nación, dándole cumplimiento a la profecía de Isaías 66:8 que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La casa de Israel está destinada a ser la nación que albergue el trono de Yahweh en la tierra, el cual será ocupado por el hijo de Adán, Yahoshua, y desde este centro de poder dominará a las naciones de todo el mundo. Y hasta el día aquel, cuando el ungido vuelva a la tierra a someter a sus enemigos espirituales y terrenales y gobierne sobre las naciones, hasta entonces las mentes cautivas se darán cuenta que la Biblia no es ningún libro religioso como les hicieron creer, sino que siempre ha sido la agenda política mundial de El Elyon, el Dios Altísimo, Yahweh Elohim. Presta mucha atención a lo que te voy a decir, porque esto jamás lo escucharás en las iglesias y me temo que quizás ni siquiera en las congregaciones de raíces hebreas. Escucha. A la casa de Israel, por ser la nación del Rey de Reyes, se le concedió una constitución, el testimonio o los 10 mandamientos, y un código de leyes, la Torá o ley de Moisés, en los cuales, presta atención, están contenidos los secretos para someter a las naciones, a sus 70 dioses, a los 10 linajes enemigos, al Satán y a su linaje Nahashita y a toda potestad espiritual y terrenal. La mayor evidencia de esto la tenemos en los reinados de David y su hijo Salomón, período en el cual, debido a su certero entendimiento de la Torá y a un progresivo cumplimiento de sus mandamientos, la casa de Israel no solo sometió a grandes reyes y poderosos ejércitos, sino también y principalmente sometió a las potestades espirituales de esas naciones. Lamentablemente, Salomón se extravió de la Torá y así los dioses de las naciones se sacudieron el dominio israelita y recuperaron su poder. Entonces, los papeles se invirtieron. La casa de Israel fue sometida por las naciones y sus dioses la despojaron, la devoraron, la desterraron, se repartieron su tierra y a su pueblo lo aventaron a los 4 vientos, encadenándolo a religiones espurias que le niegan el sublime conocimiento de la Torá. El Satán, los 70 dioses de las naciones y toda potestad espiritual tiemblan ante los secretos de la ley de Moisés, porque en ella se revelan todas sus debilidades y la forma en que pueden ser sometidos. No es ninguna casualidad que el confundido pueblo de Dios esté preso en iglesias, en religiones y en todo tipo de creencias burdas, alejado del liberador y poderoso conocimiento de la Torá. Pueblo de Dios, estás justo donde tus enemigos te quieren tener. Por eso sufres tanto y no lo has querido entender. Cuando el Mesías Yahoshua, la Torá viviente, vuelva a la tierra, Él ejecutará cada una de las palabras de la ley de Moisés para someter a todos sus enemigos espirituales y terrenales. Mientras tanto, su pueblo, cautivo y engañado, de a poco se va despertando y tratando de entender a trompicones que somos una nación extinta.
pero con la promesa de Yahweh de que seremos resucitados. Con esta esperanza, lo menos que podemos hacer es volvernos de todo corazón al testimonio, la constitución de nuestra nación y a la Torá, la ley de Moisés, por medio de las cuales antaño sometimos a poderosas naciones y a sus dioses. En el próximo video analizaremos el primero de los 10 mandamientos. La paz de Yahoshua, nuestro glorioso Rey, sea con todos ustedes.